Valricotti, una propuesta grandiosa, pero también sencilla, de mística y de encuentro para tener ese día a día, ¿no? Esa sociedad mejor, realmente, mejor. Si es que sin ir a términos demasiado metafísicos, ¿no? Ni demasiado sociológicos, realmente es un horizonte con un reto increíble. Y sin más, Juan José, con la suerte de tenerte con nosotros en el Valle de Ricote por primera vez, con el privilegio de que estemos al lado, bienvenido a lo que me gusta denominar a Juan José Tamayo, jardinero fiel de la compasión. Bienvenido, Juan José. Muy bien, muchas gracias. Es muy necesario, ¿no? Buenos días a todas las personas aquí reunidas. Después de esta presentación de mi entrañable amiga Pilar, lo único que puedo hacer es defraudarles a ustedes, pero por no dejarla a ella en mal lugar, voy a intentar que no sea así. Fíjense que son 38 años los que vengo a Murcia desde el año 1985, visitando la ciudad por una relación muy estrecha con las comunidades de base de la región de Murcia, y no había venido nunca a este maravilloso y mágico valle. Es algo que no perdono a las comunidades de base que tanto me han ayudado pues a caminar por el mundo de la religión liberadora. Pero en realidad, pues ese sueño que siempre tuve y que no pude realizar porque venía siempre a uña de caballo a las actividades, pues me ha permitido realizarlo mi entrañable amiga y colega Pilar Garrido Clemente, ¿no? Así que muchas gracias, Pilar, por traerme a este valle al que hace referencia en esa figura tan importante el Quijote del morisco Ricote. Y aquí sí que me encuentro con Miguel de Cervantes, con el Quijote y con el morisco Ricote y con todas y todas ustedes. Y muy especialmente agradezco al señor alcalde que haya tenido pues esa gentileza de inaugurar este curso y facilitarnos en esta maravillosa sala este encuentro que seguramente va a ser enormemente enriquecedor para todas y todas. Tengo que decirles que no es del todo cierto lo que ha dicho Pilar, de que se enriquece ella más de mis intervenciones, porque si bien es verdad que han sido ya muchos años de dedicación al trabajo de la mística, pero en nuestro reencuentro desde antes de la pandemia, muy breve, de 4 o 5 años, pues ella ha sido la que me ha impulsado y la que me ha motivado a profundizar y trabajar sobre este tema de la mística y el sufismo. Y en ese sentido me parece, como diré en la conferencia, que es uno de los más importantes referentes de la recuperación de la mística como núcleo central del Islam. El Islam, que ha sido considerado pues una doctrina teológica, un referente jurídico, pero se ha olvidado quizás el corazón mismo del Islam, que es el sufismo. Bueno, pues a partir de aquí voy a estructurar mi intervención en 4 puntos. Primero, en relación con la referencia al título, que es Mística y Sufismo como superación de los fundamentalismos, la primera reflexión va a ser sobre el auge de los fundamentalismos hoy. La segunda es la de despertar de la mística y nueva imagen de los místicos. La tercera, una ejemplificación de una serie de místicos y místicas cristianos y cristianas como referentes del diálogo interreligioso e intercultural. Y finalmente una conclusión que titulo, no sé si me va a dar tiempo a desarrollarla, pero tengo el texto escrito y se lo facilito a ustedes, que titulo Hacia una mística interreligiosa, intercultural y laica como lugar de encuentro de las religiones y de las tradiciones humanistas.
Voy a leer el texto porque, como sé de mi incontinencia verbal, pues no me quiero entretener en anécdotas y quiero ir a lo fundamental y al corazón del tema. Pero no sin antes leerles un texto que me ha escrito el que fuera alcalde de Blanca, Pedro Molina. Seguramente algunas y algunos de ustedes conocen, porque me parece que es muy importante como referencia en este momento del avance y del galopar de los fundamentalismos. Dice así, es muy breve, 30 segundos. Buenos días, Juan José. Lamento que por obligaciones laborales, él es maestro, no pueda asistir esta mañana a Ricote a tu conferencia, ni la de nuestra querida amiga común Pilar Garrido. Seguro que será un auténtico placer escucharos y aprender. Echadle un apoyo a las mujeres afganas, que las están devastando los fundamentalismos. Un fuerte abrazo. Este yo creo que es un referente que debe estar muy presente en esta reunión. Empiezo la exposición en estos puntos que anteriormente les he indicado. Fundamentalismo y mística son fenómenos poco conciliables, por no decir claramente irreconciliables. Quizá podría decirse, y esta es la idea principal a desarrollar en esta conferencia, que el renacimiento de la mística es una respuesta al auge de los fundamentalismos y se presenta como una alternativa a los mismos. Empiezo por el primer tema que titulo Un fantasma recorre el mundo, los fundamentalismos. Seguro que recuerdan todas y todos ustedes cómo comienza el Manifiesto Comunista de Marx y Engels del año 1848. Dice, un fantasma recorre Europa, el comunismo. Pues yo, remedando ese comienzo, querría también empezar esta conferencia diciendo, un fantasma, más bien una realidad, recorre no solamente Europa, sino todo el mundo, que son los fundamentalismos. Creo que de esta manera no quiero emular en originalidad a Marx y a Engels, pero sí quiero traerles a colación porque seguro que ellos, si vivieran en este momento histórico, estarían de acuerdo con este remedo que yo he hecho del comienzo de ese texto. El fenómeno fundamentalista suele darse, aunque no exclusivamente, en sistemas de creencias religiosas que se sustentan a su vez en textos revelados, definiciones dogmáticas y magisterios infalibles. Se produce muy especialmente en las religiones monoteístas, que se caracterizan por la creencia en un solo y único Dios verdadero, cuidado, considerado universal, incluso para las personas no creyentes. Dicen, no importa que usted no sea creyente, Dios le va a salvar. Y al mismo tiempo, este Dios universal revela su voluntad a un profeta, quien la escribe en un libro sagrado considerando, y esta es la clave fundamental de los fundamentalistas, palabra de Dios. Un lenguaje humano calificado de palabra de Dios, con lo cual se cae en la bibliolatría o en la coronolatría. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el término fundamentalista tiende a aplicarse a personas creyentes de distintas religiones, sobre todo a los judíos ultraortodoxos, a los musulmanes integristas y a los cristianos tradicionalistas. Pero es que actualmente el término fundamentalista trasciende la esfera religiosa y se aplica a otros campos. Por ejemplo, pues se habla del fundamentalismo político, que es la religión del imperio, del fundamentalismo económico, la religión del mercado, del fundamentalismo cultural, que es el que impone Occidente como el referente de la cultura más auténtica, el fundamentalismo patriarcal, que considera a los varones como el referente de lo humano, el fundamentalismo científico,
el fundamentalismo, incluso, fíjense, el fundamentalismo democrático. Todos estos fundamentalismos, incluidos los religiosos, tienen elementos en común, que son los siguientes: absolutización de lo relativo, que desemboca en idolatría; universalización de lo local, que desemboca en imperialismo; generalización de lo particular, que desemboca en pseudociencia; elevación de lo que es opinable a la categoría de dogma, que desemboca en lo que ustedes saben muy bien, el dogmatismo; simplificación de lo complejo, cuyo género literario es el catecismo. Los más mayores del lugar recordarán cómo aprendimos nosotros la fe cristiana, a través de aquel catecismo de Ripalda y Astete que decía: ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Igualmente, la eternización de lo temporal, que desemboca en teología perenne; deducción de lo múltiple a lo único, que desemboca en pensamiento único y en verdad única; y finalmente, la sacralización de lo profano. Es decir, todo lo que es profano, todas las realidades temporales, la ciencia, la política, el pensamiento, la cultura, la economía, todo ello se sacraliza y se sitúa en el ámbito de la órbita divina, y de esa manera se reconoce que la situación de cada momento histórico está legitimada por Dios. Todos los fundamentalismos, y esto me parece importante tenerlo en cuenta, desembocan en violencia o la legitiman. El fundamentalismo religioso, por ejemplo, recurre a la violencia, que justifica en nombre de Dios a quien convierte, como dijera José Saramago en su novela Caín, en un asesino. Y claro, él dice: si Dios es un asesino, ¿cómo vamos a poder creer en él? Mejor ser ateo que no el seguidor de ese Dios que destruye vidas humanas, ¿no? Y que ese fundamentalismo desemboca en guerras de religiones. El fundamentalismo político, por ejemplo, del imperio, lleva a cabo intervenciones militares contra los pueblos y los estados que se niegan a someterse a sus órdenes y de cuyas riquezas se apropian. El fundamentalismo económico se caracteriza por el ejercicio de la violencia estructural y por la imposición de reglas comerciales que conducen a la extorsión económica de los pueblos oprimidos, a quienes se mantiene en el subdesarrollo. El fundamentalismo cultural absolutiza la cultura hegemónica, la impone incluso por la violencia. El ejemplo claro del llamado descubrimiento de América, que supuso esa destrucción de culturas, de religiones, de divinidades e incluso de la propia naturaleza. ¿Y en qué desemboca este fundamentalismo cultural? Pues en colonialismo, en culturicidio o, como dice Boaventura de Sousa Santos, en violencia cognitiva. El fundamentalismo patriarcal tiene su base en la naturalización de la inferiorización de las mujeres, legitima su sumisión y recurre a la violencia de género, a los feminicidios. En España, creo que hoy, si no se ha producido ayer o hoy otro asesinato, estamos cerca de 50 mujeres asesinadas. Los feminicidios como instrumento estructural y sistémico y como manifestación extrema del odio, y lo digo claramente, del odio a la vida de las mujeres. No solamente es odio a las mujeres, sino odio a que las mujeres vivan y asuman el protagonismo que les corresponde como parte de la humanidad. El fundamentalismo incluso científico, que se considera poseedor único de todo el mapa de la verdad. Niega los conocimientos y los saberes que no se atienen a la metodología de las ciencias llamadas naturales ni al canon de la epistemología occidental. ¿Y en qué desemboca? En lo que llama de nuevo Boaventura el epistemicidio, es decir, la muerte y la destrucción
de todos aquellos saberes, de todas aquellas culturas, religiones, espiritualidades y cosmovisiones que no se adecuan a nuestra manera de entender la realidad occidental. Y finalmente, el fundamentalismo antropológico, que coloca en el centro del cosmos al ser humano, que se considera dueño y señor de la naturaleza, a la que niega sus derechos, le provoca sufrimientos, explota y depreda en su propio beneficio. La relación con ella no es de sujeto a sujeto, sino de sujeto, el ser humano, a objeto, la naturaleza, contra la que ejerce violencia. Pero digo más, lo más preocupante del fenómeno fundamentalista es que se encuentra instalado en la cúpula de las distintas instituciones políticas, económicas, culturales y religiosas, especialmente al menos en esta. Los fundamentalismos, y esto quiero aclararlo desde el principio, no están vinculados ni directa ni necesariamente a las religiones, ni pertenecen a su esencia, sino que sin duda ninguna constituyen una de sus mayores perversiones. La experiencia religiosa auténtica está tan alejada del fundamentalismo como la idolatría. Idólatras y fundamentalistas son de los peores enemigos de las religiones. Y lo más grave es la idolatría de este momento histórico, identificada con el neoliberalismo. ¿Recuerdan cuál fue la idolatría de los hebreos? ¿No? Adorar al becerro de oro. Pues yo creo que la mayor idolatría actual es adorar al oro del becerro. Y eso creo que se corresponde con la mayoría de las religiones aliadas con el neoliberalismo. La experiencia religiosa se caracteriza por la relación gratuita con lo divino, el encuentro con el misterio inmanipulable, la vivencia de la trascendencia, pero no en el cielo, sino en la historia, el respeto al otro, a la otra y el reconocimiento de su dignidad. Por eso, las características del fundamentalismo están en las antípodas de la experiencia religiosa. Pero también tengo que matizar, ha sido en el interior de las religiones donde más se han fomentado las manifestaciones, las manifestaciones fundamentalistas, las expresiones más dogmáticas, los integrismos más contumaces, los fanatismos más ciegos, que han desembocado con frecuencia en guerras de religiones. Hoy se habla del choque de civilizaciones, así Huntington. Históricamente creo que puede hablarse de choque de fundamentalismos religiosos que con frecuencia han provocado conflictos bélicos por mor de la imposición de creencias y de la ocupación de espacios de influencia para la expansión y la imposición de la propia religión. No sé si les he dado una visión demasiado sesgada de lo que son los fundamentalismos. Me disculpen, por tanto, por el poco tiempo del que dispongo, que ya es suficiente la generosidad de Pilar, al facilitarme pues esta entrada en la inauguración de este curso. Pasemos al segundo punto, el despertar de la mística y el cambio de imagen de los místicos y místicas de las religiones Islam y cristianismo. En plena época de fundamentalismos y de secularización, que son las caras de nuestra situación socio-religiosa hoy, de increencia generalizada y de indigencia religiosa, en plena crisis de las instituciones religiosas, bajo el impacto de los movimientos religiosos y del imperio de la razón instrumental, viene produciéndose un despertar de la mística, que constituye, a mi juicio, una de las principales respuestas a los fundamentalismos religiosos, junto con el diálogo interreligioso, intercultural e interdisciplinar. Un despertar que se produce en dos campos.
el de los estudios e investigaciones y el de la experiencia mística en todas las religiones. Estamos viviendo en una época fecunda en investigaciones sobre el fenómeno místico en las 3 religiones monoteístas, que son aquellas que mejor conozco. El sufismo en el Islam, las diferentes tendencias de la mística judía y las distintas tradiciones místicas en el cristianismo. Dichas investigaciones se llevan a cabo de manera no confesional ni apologética. Esta para mí es una de las claves fundamentales de las investigaciones, que se mueven en el ámbito de las ciencias de las religiones, de las ciencias sociales, y que no están motivadas por hacer una apologética de la religión, sino por ir al fondo y al corazón mismo de las religiones, que es la mística, y analizar el fenómeno desde un punto de vista científico, riguroso y crítico, ¿no? Y sobre todo se hace desde las distintas disciplinas que estudian el fenómeno religioso. La historia de las religiones, la filosofía y la fenomenología de la religión, la antropología cultural, la literatura, la estética, la psiquiatría y otras. En el cristianismo se reconoce a Jesús de Nazaret como persona mística que mantiene una relación directa, sin intermediarios, y esta es la característica fundamental de la mística y el sufismo, con Dios, a quien llama Abba. O sea, no es al Padre Padrón, no es el Padre autoritario, sino es el Abba arameo, que se traduce por mamá y papá. Es la primera palabra que aprendían los niños hebreos cuando empezaban a comunicarse a través del lenguaje, ¿no? No es, por tanto, la relación de Jesús de Nazaret con el Dios celeste, con el Dios poderoso, con el Dios guerrero, sino con el Dios que le da confianza como papá y como mamá. Lo mismo se puede decir también del estudio que actualmente se está haciendo de la mística medieval y renacentista del siglo de oro, pero con especial recuperación, y esto lo quiero destacar porque lo hace también Pilar Garrido en el Islam, destacando la recuperación de la mística femenina. Esto para mí es clave. En el Islam, la mirada se dirige a la experiencia mística de Mahoma. Fíjense que para un cristiano tradicional y antiislámico, definir a Mahoma como místico es realmente un contrasentido, ¿no? Bueno, pues yo creo que la importancia mayor que tienen hoy las investigaciones sobre la mística en el Islam es la consideración de Mahoma como un místico, y ese es el punto de partida del nacimiento de la nueva religión, y sobre todo el estudio de su tradición sufí, que se encuentra en los grandes momentos cumbres de místicos como Rumi, como Ibn Arabi y como el Rabia al-Arawiya. Pilar Clemente es una de las investigadoras que más ha contribuido a recuperar la centralidad del sufismo en el Islam, y este simposio es el mejor ejemplo, es decir, la mejor manera de reconocer a una persona no es elogiar sus méritos, sino reconocer sus hechos. Y el hecho de este encuentro es incuestionable y justifica la afirmación que he hecho anteriormente. El misticismo judío ha sido estudiado en profundidad y rigor por Scholem, este gran pensador, este gran filósofo, en un libro que le recomiendo, más que los míos incluso, titulado Las grandes tendencias de la mística judía. Hoy hay un consenso entre los investigadores e investigadoras del fenómeno religioso en que la experiencia que mejor y más auténticamente expresa la vivencia religiosa es la mística, valoradas tanto por personas creyentes como por no creyentes, por científicos como personas del mundo de la espiritualidad. El ejemplo más claro es Albert Einstein, que dice que
La mística es el origen y el comienzo de las grandes investigaciones y descubrimientos científicos. En los estudios sobre el fenómeno místico se ha producido un cambio de escenario, y este sí quiero destacarlo. Hoy no es solo ni principalmente la teología la que se ocupa de dicho fenómeno. Esta más bien tiende a ignorarla. Son también, y de manera preferente, las diferentes ciencias humanas y de las religiones las que investigan sobre él en sus aspectos antropológicos y sociales, y le conceden una especial importancia en nuestra cultura. Ha cambiado también la perspectiva de los estudios que tienen una orientación crítica y laica. Ambos dan como resultado una modificación sustancial en la concepción de la mística y en la imagen de las personas místicas. Y aquí sí que quiero destacar un par de líneas o tres para desmontar la imagen que en el imaginario social puede haber de quiénes son las personas místicas. La mística ha sido presentada como un fenómeno prelógico, prerracional e incluso antiintelectual y antirracional, como si se moviera en la esfera de lo puramente emocional. Sin embargo, los más recientes estudios interdisciplinares parecen desmentirlo, y las experiencias religiosas profundas muestran que la mística compagina el intelecto y la afectividad, la razón y la sensibilidad, la experiencia y la reflexión, la facultad de pensar y de amar. Y esto lo mostraré, si me da tiempo, en una de las grandes figuras de las que he aprendido mucho leyendo el libro de Pilar Garrido, que se titula Obras completas del sufí cordobés Ibn Masarra. Y es el ejemplo más claro de cómo la mística coaduna y relaciona el intelecto y la afectividad, la razón y la sensibilidad, la experiencia y la reflexión. Los especialistas en la literatura mística coinciden en afirmar que las raíces de la subjetividad moderna europea se encuentran en el movimiento místico, y que es a través de él como se llega al fondo de la propia esencia de cada ser humano. La experiencia mística torna al ser humano libre y autónomo. La mística femenina, por ejemplo, constituye un cuestionamiento de lo que la sociedad imponía a las mujeres y proporciona a éstas un espacio de libertad que no encontraban ni en las estructuras jerárquico-patriarcales de las religiones ni en las instituciones políticas. La unión directa con Dios autorizaba a las mujeres a actuar de forma atípica, por encima de las normas establecidas. Se oponían así al patriarcado, un concepto que es muy posterior, pero creo que en el fondo la actitud de las mujeres místicas era una lucha avant la paz del patriarcado, exponiéndose a la acusación de degeneradas porque no cumplían lo establecido para su género. Y un ejemplo claro de esta idea de que la mística está en la base de la antropología, la mística está en la base de la subjetividad, lo he encontrado, y además fíjense, leyendo durante el viaje de ayer de Madrid a Murcia el libro de María Zambrano, Claros del Bosque. Ahí en ese libro dice claramente que la experiencia mística es la experiencia antropológica fundamental. Si otrora se ponía el acento en su carácter ahistórico, puramente celeste y angelical, hoy se subraya la dimensión histórica de la mística. La mística ciertamente tiene mucho de sueño y se mueve en el mundo de la imaginación, y esa es posiblemente la grandeza de la mística. Es verdad, pero el sueño y la imaginación están cargadas de utopía. Por tanto, piensen mística, sueño, imaginación y utopía, ¿no?
Y como dice Walter Benjamin, la utopía forma parte de la historia. Se ubica en el corazón mismo de ella, pero no para acomodarse a los ritmos que impone el orden establecido, sino para subvertirlo desde sus cimientos, no para quedarse a ras de suelo, sino para ir a la profundidad y, como dice Walter Benjamin, pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque tendemos a decir todo va bien, todo ha ido bien, todo irá bien. Pero la historia, como diría Hegel, es como el banco del carnicero, en el que se han sacrificado no solamente vidas de animales, sino vidas de seres humanos. A la mística se le ha acusado de huir de la realidad como de la quema y de recluirse en la soledad y la pasividad de la contemplación. ¿Por qué? Por miedo a mancharse las manos con la acción. Pero eso es desmentido por los propios místicos y místicas, como por ejemplo una carmelita descalza que tuvo mucho impacto incluso en los medios de comunicación hace un par de décadas, ya falleció hace 15 años, la mística descalza Christina Kaufmann. Para ella, en el cristianismo la mística es el dinamismo interno de toda actividad solidaria y creativa. Crea personas de incansable entrega a los demás, de capacidad de transformación de las relaciones entre las personas, ya que hace vivir al sujeto en consciente y operativa comunicación con la fuente misma de la vida, Dios. Las místicas y los místicos aparecen, y todo esto primero es lo que emerge en el imaginario social. Aparecen a los ojos de la gente como personas excéntricas, pacatas, conformistas con el sistema. Sin embargo, su vida se encarga de falsar esa imagen. En realidad, se comportan con gran libertad de espíritu y con un acusado sentido místico. Son personas desinstaladas, con frecuencia comprometidas en las reformas de instituciones religiosas y con una gran capacidad, y esto quiero subrayarlo, en desestabilizar el sistema, tanto el religioso como el político. Por eso, la mayoría de las veces son incómodas para el poder, que no puede controlarlos, y son sospechosas de heterodoxia, de rebeldía y de dudosa moralidad. Ello explica que sean sometidos a todo tipo de controles de ortodoxia por parte de los inquisidores, de control de fidelidad institucional por parte de los gobernantes y de control de integridad moral por parte de los cancerberos de la moralidad. Baste recordar a algunos de los más relevantes místicos y místicas del cristianismo y del Islam, a los que ahora mismo me voy a referir. En el cristianismo, por ejemplo, Juan de la Cruz, una de las figuras cumbres de la poesía y de la teología místicas. ¿Saben lo que le pasó, no? Fue raptado por los enemigos de la Reforma carmelitana junto con su compañero Germán de Salmatías. ¿Por qué? Por trabajar activamente en favor de la renovación de la Orden del Carmelo al lado de otra gran mujer, mística también y perseguida y amenazada, Teresa de Jesús. Unos carmelitas descalzos, ayudados por voluntarios civiles armados, lo maniataron y lo sacaron violentamente de la casita donde vivía junto al monasterio de la Encarnación de Ávila en diciembre de 1577. Fue llevado primero al convento del Carmen de Ávila y después lo condujeron al lomo de un mulo a Toledo, donde estuvo preso durante 9 meses. Y dice Lola Josa, una de las mejores especialistas en Juan de la Cruz, cito literalmente, estuvo preso en una oquedad de 6 pies de ancho y unos 10 de largo, con un respiradero de 3 dedos, hasta que pudo escapar en agosto del año siguiente. Fue allí, y este dato para mí es muy emotivo, fue allí donde escribió una parte del Cántico Espiritual, bajo el epígrafe
Canciones del alma y del esposo, inspirado en el Cantar de los Cantares, ese libro que tantos disgustos y tantas cárceles causó a sus traductores en el siglo XVI. Entre otros recordarán Fray Luis de León, que estuvo en la cárcel durante 5 o 6 años y cuando comenzó las lecciones, al día siguiente de salir, pronunció aquella famosa frase, decíamos ayer. Bueno, pues el Cántico es uno de los poemas mayores de la literatura universal y una de las cumbres de la poesía mística de todos los tiempos. Dice Lola Josa, estas canciones nacieron de la experiencia del abandono, oscuridad, hambre y sufrimiento y de la meditación corporeizada. Nada que ver con que los místicos y las místicas no tienen cuerpo, todo lo contrario. Es la corporalidad la que les lleva a única comunicación directa con Dios sin ningún tipo de intermediarios. San Juan de la Cruz fue una persona incómoda para las fuerzas y la vigilancia oficiales, poco menos que un revolucionario que defendía que no necesitaba nada que pudiera ofrecer al orden establecido. Él, que era pobre de nacimiento, que cuidó a enfermos desahuciados, sabía que la bondad y la caridad, atributos de la voluntad del vacío, pueden más que cualquier gobierno. Y en este caso estoy siempre remitiendo a esta maravillosa edición, la última y la mejor que conozco, del Cántico Espiritual de Lola Josa, una catedrática de filología, especialista en la mística de la Edad de Oro de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y fíjense que Juan de la Cruz habla de la nada, del vacío y de la desnudez como condiciones necesarias para acceder a Dios. Más bien, dice ella, el vacío, el amor y Dios son lo mismo. Otro de los grandes místicos medievales es el maestro Eckhart, referente de la experiencia mística de todos los tiempos. Fue acusado de difundir doctrinas heréticas en lengua alemana. De poco le valieron sus largos escritos de autodefensa y sus apelaciones al Papa. El 27 de marzo de 1329, cuando Eckhart ya había fallecido, el Papa Juan XXII, no confundan con Juan XXIII, que era otra cosa muy distinta, promulgó la bula In Agro Dominico contra el maestro, declarando heréticas 11 sentencias suyas y 17 más sospechosas de herejía. Y en realidad yo creo que lleva razón Aloysius Haas, uno de los grandes especialistas en el maestro, cuando dice que Eckhart encarna la exigencia de la espiritualidad dominicana, que es ser contemplativo en la acción y activo en la contemplación. Eckhart desconfía de toda manifestación divina concreta y de las mediaciones con que pudiera representarte a Dios. La visión nocturna es la que mejor expresa la nada de Dios. En la mística, ser y nada coinciden. Fíjense cómo esto nos va a remitir quizás a una idea que desarrolla muy bien Ernst Bloch en su libro Entre mundos en la historia de la filosofía, cuando habla del misticismo ateo. Y dirán ustedes, ¿misticismo ateo? Evidentemente, y yo lo he podido confirmar. En mi estrecha relación, ya lo he contado alguna vez, y Pilar seguramente que me lo ha oído en otras ocasiones, pero yo he percibido y he descubierto la mística atea en mi relación de 5 años, los últimos de su vida, con José Saramago. Recuerdo que el año 2006, exactamente el 11 de enero, participábamos, José Saramago, Pilar del Río, su esposa, y yo, en un congreso en la Universidad Hispalense. No recuerdo muy bien el tema, ¿no? Vivíamos en el mismo hotel, que se llama en Sevilla, Los Seises,
y salimos juntos del hotel. Después de desayunar yo les acompañé y a las 9 en punto de la mañana pasamos por la plaza de la Giralda y empiezan a repicar alocadamente las campanas. Y con ese humor seco que tenía José Saramago dice: tocan las campanas porque pasa un teólogo. Y yo respondí inmediatamente y le dije: no, don José, pasan las campanas porque un ateo está a punto de convertirse al cristianismo. Claro, él reacciona como un resorte y dice: no, ateo he nacido, ateo he vivido y quizás, como eres más joven que yo, comprobarás que ateo moriré. Le dije: ¿ah, sí? ¿Usted ateo? Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Y entonces me contesta diciendo: esa definición de Dios es mía. Y yo le dije: don José, por eso se la he citado, y me parece que está más cerca de un místico cristiano que de un ateo, o si usted quiere, coincidiría con Bloch en que usted es el ejemplo del misticismo ateo. Ahí termina nuestra conversación. Duró minuto y medio, ya después, y además fueron testigos de esa conversación Pilar del Río, que es su esposa. Luego en muchas entrevistas se ha referido a ella una vez que él falleció, y una pintora, Sofía Gándara, que ya tristemente falleció. Bueno, pues decir más de Dios que esto me parece una irreverencia y una falta de respeto hacia el misterio que se esconde en él. Y ciertamente un teólogo ortodoxo, oficial, puede decir mucho más que todo eso: que Dios es omnipotente, que es todopoderoso, que es omnipresente, que es providente, pero yo creo que eso lo único que hace es devaluar y deformar la imagen de Dios de las dos tradiciones, cristiana y musulmana. Luego hablará nuestra amiga Karima de los 99 más bellos nombres de Dios. Pues en ninguno de esos 99 nombres aparece ni la omnipotencia, ni la omnipresencia, ni la omnisciencia, ni la violencia, ni la providencia. Fíjense que los 5 atributos terminan en cia. Cuando yo los cito, pongo en un guión para que la última parte sea cia. Y entonces yo me pregunto: un Dios que tiene todas esas características y esos atributos, ¿con quién puede relacionarse? Pues solo con los poderosos de la tierra, y muy especialmente con esta organización internacional que controla hasta los más profundos sentimientos de los seres humanos, ¿no? Luego tendría que referirme también, pero no me va a dar tiempo, pero sí quiero aludir a ello, tendría que referirme a la mística Margarita Porete. Margarita Porete, que escribe un libro titulado Espejo de las almas simples, ¿no? El libro es condenado por un gran tribunal de señoros, como ahora se dice a los hombres patriarcales, de señoros, obispos y arzobispos. No me refiero a nadie en particular, en este momento estoy hablando de señoros medievales, que condenaron el libro y le quemaron en la hoguera. Pero no contentos con eso, esto fue el 1306, el 1310, quien fue quemada en la hoguera fue precisamente Margarita Porete. ¿Y por qué fue quemada en la hoguera? Precisamente por eso, por hablar de las relaciones íntimas entre el esposo y la esposa, y la identificación con la deidad. Pasemos ahora a los místicos en el Islam. Dentro de la tradición musulmana, la mística del maestro sufí persa Rumi constituye un ejemplo de superación de los fundamentalismos religiosos y un referente
del diálogo interreligioso, incluso del diálogo laico y ateo que lleva a cabo en su propia persona, al no sentirse identificado con un determinado sistema de creencias, al no ubicarse en un determinado lugar, al no tener que elegir entre dos caminos u opciones. Rumi se sitúa más allá de las religiones, de las fronteras geográficas, de las categorías antropológicas dualistas, ¿no? Incluso de sí mismo. Y dos poemas lo ponen de manifiesto. El primero dice así: ¿qué puedo hacer, oh musulmanes, pues no me reconozco a mí mismo? Yo no me reconozco en mi ser. No soy cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán. No soy del este ni del oeste, ni de la tierra ni del mar. Mi lugar es el no lugar, mi señal es la no señal. Fíjense que está refiriéndose a la utopía, ¿no? Utopía es un neologismo que crea Tomás Moro en el siglo XVI y significa no utopía, que es buen lugar, sino utopía de utopos, que es el no lugar. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No me resta sino danzar y celebrar. Los derviches. No soy judío, ni cristiano, ni musulmán. No soy del paraíso ni del infierno. Mi lugar es el no lugar. Hay un segundo poema maravilloso que no voy a citar porque no quiero tampoco estar más de la cuenta. Me pidieron que hablara 45 minutos, creo que estoy en los 40 y ya intentando cumplir estrictamente el tiempo. La verdad es que no quiero que me califiquen como calificábamos los estudiantes en mi época, ¿no? A los profesores, que decíamos, hay profesores que dicen todo lo que saben, hay profesores que dicen más de lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben y hay profesores que no saben lo que dicen. Bueno, pues a partir de los 45 minutos puedo entrar en esta categoría que no me gustaría que en mi primer viaje a Ricote me calificaran. Otro ejemplo de experiencia mística superadora de las tendencias fundamentalistas en el Islam es la Baghdadí Rabia al-Adawiya, nacida en una familia pobre, huérfana desde niña y vendida como esclava. Pasó su juventud en la indigencia y trabajando servilmente. Una vez liberada, vivió un tiempo como vagabunda y después construyó una celda donde residir en solitario. Hizo la peregrinación a Meca y terminó sus días en el desierto. Se caracterizó por la prudencia, la gnosis y el autocontrol ascético. Su perfección y virtudes superaron muchas de los sufíes varones. En su peregrinación no se sintió deslumbrada por la Kaaba, fíjense que es algo que supone pues ese atractivo especial, ¿no? Todo lo contrario. Según su propio testimonio, que cito literalmente, dice: ¿qué puedo hacer con la Kaaba? No me interesa la Kaaba ni disfruto con su belleza. Mi único deseo es encontrar a aquel que dijo: a todo aquel que se acerque un palmo hacia mí, yo me acercaré un codo a él. Y finalmente tengo que referirme de manera obligada y necesaria, estando en Ricote, estando en Murcia, al gran místico Ibn Arabi, llamado el más grande maestro, el relevante poeta y teólogo sufí, cuyo estilo de vida fue claramente alternativo. Ahora, cuando se habla de este chico, este hijo nuestro, esta hija, tiene una vida totalmente alternativa e incontrolable, pues eso se puede aplicar a Ibn Arabi. Y además su pensamiento fue heterodoxo. Ambas
su estilo de vida alternativo y su pensamiento heterodoxo fueron una amenaza para la sociedad de su tiempo y para el Islam. Lejos de poner sus excepcionales dotes intelectuales al servicio del escolasticismo, como era lo propio entre los teólogos de su tiempo, fueran musulmanes o no, generó un pensamiento transgresor, lo que llevaba a no pocos de sus colegas a considerarlo como embustero, el maestro entre los herejes y sufí empedernido. Fue acusado de herejía en Egipto a punto de ser asesinado por un fanático. Ejemplo para mí destacado de esa superación de los fundamentalismos y del diálogo interreligioso, interespiritual y del diálogo intercultural. Por ejemplo, este poema. Capaz de acoger, hay muchas traducciones, he tomado una, como no sé árabe, Pilar me corregirá si es la más correcta o no. Capaz de acoger cualquiera de entre las diversas formas, mi corazón se ha tornado. Es prado para gacelas y convento para monjes, para ídolos templo, Kaaba para el peregrino, es las tablas de la Torá y es el libro del Corán. La religión del amor, sigo a donde se encamina su caravana, que es el amor. El amor es mi doctrina y mi fe. Las creencias más diversas tienen de Dios las personas, mas yo las profeso todas. Creo en todas las creencias. Y termino con una conclusión muy breve diciendo que creo que es necesario dar un paso más sobre la recuperación y activación de la mística. Es crear una mística interreligiosa, intercultural y laica, en correspondencia con el mundo religioso y culturalmente plural en el que vivimos, con la era interespiritual en la que se eliminan las fronteras y los antagonismos que han existido a lo largo de la historia, y con el clima de secularización caracterizado precisamente por el laicismo como modelo de convivencia y de relación entre los seres humanos. Y en ese sentido me parece que la mística es el lugar de espiritualidades múltiples, religiosas y laicas. Sin diálogo, decía el gran maestro Panikkar, el ser humano se asfixia y las religiones se anquilosan. Él mismo fue, a través de su vida y de sus escritos, un ejemplo de apertura a otras culturas y religiones. Lo mismo diría yo de la mística. Sin diálogo entre sí, las místicas religiosas y laicas se asfixian y los místicos se anquilosan. De ahí mi propuesta final, con la que concluyo, de una mística interreligiosa, intercultural y laica para tiempos de pluralismo religioso y cultural como camino de superación de todos los fundamentalismos. Muchas gracias. Se me oye, ¿verdad? Sin micro. Bueno, pues no hace falta. Muchísimas gracias, Juan José Tamayo. Siempre es una delicia degustar sus palabras, reflexionar. Creo que incluso ahora mismo ya nos podríamos ir, ¿no?, de retiro al valle a darle vueltas a lo que nos ha ido comentando, pues en ese peregrinaje que nos comentaba como referencia, ¿no?, de los pensadores de Juan José Tamayo, de lo contemplativo en la acción, ¿no?, y lo activo en la contemplación. Abrimos un breve turno de palabras. ¿Alguna, más allá de tener deberes pendientes, alguna pregunta? Yo quería felicitar a Juanjo, porque lo he oído muchas veces, pero me ha parecido de esta manera especialmente brillante, con una claridad de idea y con una
Ay, con gracias. una modernidad absoluta. Sí. Creo que la exposición que ha hecho del fundamentalismo, yo soy nuevo en la materia, pero me ha parecido extraordinario. Y la resolución de esos fundamentalismos por medio de la mística, bueno, puede encuadrarse dentro de la sociología, de la psiquiatría, de todo, porque afectaría a todos los campos del ser humano. Yo solamente quisiera hacer un poco de hincapié en un fundamentalismo que quizá no lo apreciamos, porque pensamos que los fundamentalistas son otros. Y creo que el fundamentalismo del neoliberalismo que todos tenemos, ese esquema mental, pues nos lleva a veces a errores en las concepciones de la vida y en nuestra escala de valores, que puede verse muy bien aceptada si entendemos el misticismo como una evidencia de la utopía. ¿Qué te parece a ti el tema del fundamentalismo de mercado, neoliberal, que todos llamamos esto? Parece que has Sí. elegido, ¿verdad?, la pregunta. Sí. Porque Bueno, es un Juan, tema que trata muy bien buenos Juan días. José. Me alegro de reencontrarnos de nuevo. Es de los amigos de Murcia con quien vengo caminando hace 38 años exactamente, pero de manera curiosa creo que este tema no lo hemos tratado nunca en el entorno de las comunidades de base, y así pues te propongo como embajador para que lo transmitas y lo podamos trabajar en algún momento, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo es la ejemplificación de esa idolatría a la que yo me refería, ¿no?, de la adoración no del becerro de oro, sino del oro del becerro, ¿no? Y es la mejor ejemplificación de una religión monoteísta. Es decir, el neoliberalismo es una religión monoteísta que tiene todas las cualidades y todas las características negativas de un monoteísmo dogmático, de un monoteísmo económico, y ninguna de las virtualidades o de los valores, ¿no? Y en ese sentido me parece que fundamentalismo religioso y fundamentalismo neoliberal se apoyan y se relacionan estrechamente. Pero es una relación no solamente interesada por reforzar cada uno sus identidades dogmáticas y sus intereses realmente económicos, cuidado. Detrás del fundamentalismo religioso también hay intereses económicos. Un ejemplo clarísimo, la mezquita de Córdoba. Fíjense qué pasa con la mezquita de Córdoba. Es el ejemplo claro del fundamentalismo cristiano que se ha apropiado de un edificio que no le corresponde y de una simbología que es de otra tradición religiosa y que lo ha utilizado también para explotarlo económicamente. Claro, esto es una perversión total y absoluta, ¿no? Pero no solamente eso, sino el ejemplo de la presidencia de Trump, de la presidencia de Bolsonaro. Ahí se coaligan el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo económico del neoliberalismo. ¿Qué hizo, por ejemplo, Bolsonaro durante la pandemia? Lo recuerdan perfectamente, ¿no? Bueno, lo primero fue considerar que los servicios religiosos eran servicios sociales, y eso facilitó que las mega iglesias de los fundamentalistas evangélicos pues hicieran bolsa durante todo ese tiempo y se enriquecieran sobremanera, ¿no? Y ¿cuál era la propuesta de esos pastores fundamentalistas de las mega iglesias, ¿no? Frente al coronavirus, el coronafe. Pero cuidado, el coronafe solo es eficaz para aquellos que creen en el Dios de la prosperidad. Claro, cantidad de ejemplos se pueden dar de esta vinculación entre fundamentalismo religioso y fundamentalismo neoliberal. Pero
mayor azote que hoy tiene esa alianza entre los dos fundamentalismos, el mayor azote lo tienen, extraña y sorprendentemente, en el Vaticano, en la figura del Papa Francisco, que en la encíclica La alegría del Evangelio, pues habla de que el neoliberalismo es injusto en su raíz, no como los papas decían antes, los anteriores, por sus consecuencias. El neoliberalismo es injusto en su raíz. Y al mismo tiempo, en la encíclica sobre la ecología, la Laudato Si, habla precisamente del fundamentalismo de carácter ecológico, que considera la naturaleza como un bien sin medio que se depreda y del que se apropia el ser humano. Y yo creo que uno de los problemas más graves que hoy existen en las iglesias cristianas, en las comunidades musulmanas y judías, por referirme a las tres religiones monoteístas, es que no son suficientemente combativas contra el neoliberalismo. Y el ejemplo está en que no recuperan esas tradiciones y esas herencias que se encuentran en los propios textos sagrados, ¿no? El ejemplo claro es el del Evangelio, ¿no? Cuando dice Jesús, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las propuestas éticas del Islam, de la solidaridad, de la hospitalidad y de la acogida de todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de necesidad, ¿no? O el caso de la ética judía, ¿no? Que es la que defiende los derechos del huérfano, de la viuda y del extranjero. Y a mí me parece que no hay suficiente denuncia profética del neoliberalismo en las tres religiones monoteístas, y todavía peor, que se comportan y se configuran de manera neoliberal. Hablo. Bueno, ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Tu valentía, José. Con tu discurso de hoy has conseguido un fundamentalista de tus ideas, que soy yo. Porque yo, a lo largo de mi vida y tal, siempre me he considerado sin sitio. Y no estaba bien en ningún sitio. Y merece que siempre sea un sin sitio. Un poco, sin saberlo, era un químico, ¿no? Y redundando en la idea del ateísmo, yo daba clases en la Universidad Popular de Semilla, que era una enseñanza no arreglada y tal, y daba historia de la religión. Y en el segundo curso, un señor de misa dominical, al terminar de clase me coge, me para y dice: te doy enhorabuena porque en 2 años has conseguido que sea ateo. Y considero que es el camino adecuado a que esto sea, como se suele decir, somos la aldea global, pero la aldea global solo se consigue con estas ideas sobre este camino. Nada más, gracias. Muy bien. Pues quedamos emplazados a Jumilla, que tiene... Sí, Pero para un encuentro etílico también, ¿no? Encuentro etílico. Tiene además una casa museo formidable. Qué bien, pues luego conversamos y nos encontramos. Pues eso me remite a una anécdota que tuve yo con un amigo que estudió en los jesuitas, ¿no? Que estábamos hablando pues de cuestiones de religión y otro amigo le dice, ¿tú eres creyente? Dice, no, por supuesto que no, estudié con los jesuitas. De alguna manera, sí, por favor. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ángeles. Ángeles, un poco más alto. Tengo la suerte de haber asistido a 2 de sus charlas. Una fue en Blanca con Pedro Molina. Claro. Y ahora estoy aquí. En aquella habló usted de compasión y ahora nos habla usted de misticismo. Me parece que es una invitación a la reunión de este mundo distópico en el que estamos viviendo. Y pensando, me recuerdo unas palabras de mi profesor Francisco Vicente, que decía que no entiende por qué no nos rebelamos ante la situación que tenemos. Yo pensaba, a lo mejor estamos viviendo un poco entre
Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y yo soy, por ejemplo, de 1964, es un poco entre el miedo y la felicidad falsa. Entonces, no sé cómo podríamos rebelarnos contra lo que creo que estamos viviendo. Pues yo creo que con una palabra que utilizamos poco, porque generalmente ante discursos, ante actuaciones que no compartimos, terminamos diciendo sí, buena, pero yo creo que la mejor manera de resistir es decir no, y el no significa la resistencia, porque fácilmente nos adaptamos al sistema y lo criticamos de palabra y sin embargo entramos dentro de él, pero si hay alguna actitud para rebelarse es la resistencia y el decir no. Y me parece que es un adverbio que pronunciamos pocas veces. Sí. Sí, Fernando. No, se escucha bien así, ¿no? Bueno, ponte de pie, Fernando. Si te vemos mejor. Una de las características que has dicho, Juanjo, bueno, en primer lugar, ha sido una exposición magistral. Te la agradezco y me interesa tenerla, ¿eh? Fabuloso, te felicito. Gracias. Una de las características que has dicho del fundamentalismo es la sacralización de lo profano. Esto a mí me queda un poco una duda, y es, ahora después de haber escuchado a Francisco en Mongolia, hablando de Teilhard de Chardin, científico y místico, ¿no te parece que Teilhard de Chardin sacralizaba lo profano? No sé, ¿qué dirías? Sí. Bueno, el ejemplo más claro de la sacralización de lo profano en Teilhard de Chardin es el famoso texto de la Misa sobre el mundo, ¿no? Sí. Que además él escribió y creo que celebró en la propia Mongolia, sí, donde estuvo el Papa. Bueno, lo mismo se podría decir, por ejemplo, de la concepción sacral de las comunidades indígenas de lo que es la tierra y la naturaleza. A mí me parece que es muy importante tener eso en cuenta para respetar la naturaleza, para reconocer que tiene sus derechos, que tiene su dignidad, y en ese sentido yo no veo contradicción entre la cosmovisión sagrada de las comunidades indígenas y la cosmovisión científica sagrada del científico Teilhard de Chardin. Es decir, no veo contradicción. ¿Por qué? Porque yo creo que nos da ejemplo de cómo hay que tratar con la naturaleza, de cómo hay que tratar con el resto de los seres humanos, ¿no? Es decir, aplicar el famoso imperativo de Kant, ¿no? Trata a los demás no como si fueran medios, sino como si fueran fines, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que está la clave, ¿no? La consideración de la naturaleza no como medio para apropiarnos de ella o para nuestro propio interés y enriquecimiento, sino para el uso común de la humanidad, ¿no? Es decir, yo creo que esa idea de sacralidad lo que hace es reforzar la dimensión del bien común y del respeto y reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y eso me parece que no es incompatible con el proceso de secularización. Y la prueba, yo creo, más clara de que el Papa Francisco está en las antípodas del fundamentalismo es que en uno de los viajes que hizo, no recuerdo si al volver de Mongolia, en el avión dijo: en la Iglesia cabemos todos. Y se refirió expresamente a aquellos grupos que son rechazados por la propia jerarquía, que son los trans y las personas homosexuales. Por tanto, sí, puede sorprender, pero a mí me parece que lo que hay que destacar es esa idea de recuperación y defensa de la naturaleza que yo he indicado. Me encanta, porque a todo iría yo así como en réplica al unísono, porque precisamente Emiliano, tú sabes que Ibn Arabi es tu compañero de TV, considera Akbari, del Sheikh al-Akbar, porque precisamente él tiene muchísimos textos, un gran discurso hermenéutico acerca de el Makán Bila Makán, que es el lugar del no lugar.
Una de sus... o sea que sí, efectivamente. Y también a estos místicos que compartimos, en otra ocasión lo hemos hablado, precisamente Ibn Arabi o Ibn Masarra fueron tachados de panteístas por esta misma idea, ¿no? De considerar lo corpóreo, la naturaleza, lo que realmente es físico, como lugares de manifestación de la belleza, de lo divino o de lo que para ti sea el misterio, para que tengas ese respeto como íntegro, dentro de lo que comentaba Juan José. O sea, que es la misma idea. No es una cuestión de sacralizar de una manera trascendente, inaccesible, sino una manera de tener un respeto y darle ese valor íntegro, ¿no?, a la naturaleza, como el libro también de lo sagrado. Entonces se habla mucho de teofanías, ¿no?, de lugares de manifestación, y precisamente creo que ayuda a ese reconocimiento. Fíjate, hasta el punto de eso, de que había tanto respeto por el libro de la naturaleza, por los animales, por todo lo que se le llegaba a considerar como panteístas, muy lejos, ¿no?, de Utopía sin palacio, tachaba de panteísmo a Ibn Arabi. Esa idea, yo sí que creo que es útil. Bueno, y yo aprovecho, no lo había desarrollado, pero será para otro momento, para invitarles. Este podría ser un buen espacio para la presentación del libro de Pilar Clemente, de Pilar Garrido Clemente, de obra completa del sufí cordobés Ibn Masarra, que le había propuesto incluso que presentáramos conjuntamente, ¿me permites? Sí, con Hermano Islam. Que presentáramos conjuntamente en este encuentro ese libro mayor, con este otro libro menor, Hermano Islam, que ya presentamos en otro momento, pero les invito a que lean ese libro y que sobre todo lean. Para entenderlo tienen que leer la introducción y las notas, pero las 70 o 80 páginas de los dos libros, de las dos obras de Ibn Masarra, donde aparece clarísimamente toda esta orientación que yo he dado de la mística. Bueno, pues seguimos lanzando guantes. Tenemos ya como los festejos, ¿no? Tenemos ya todo un programa de actividades para todo el año. Rafael, ya puede. No apaguéis las luces, que estamos en la próxima aquí. Quizás si quieres que he traído algunos libros. De hecho, Juan José Caballo sí que tiene libros de Hermano Islam aquí. O sea que si alguien quiere. Yo no he traído mi libro, ya lo presentaremos tranquilamente. Y bueno, como ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues seguimos en el diálogo. Y creo que por respeto a los compañeros de Ricote y Ana Bella, que está ahí pendiente de toda la logística, vamos a tomar el café, como hemos empezado un poquito más tarde, y continuamos aquí contemplando y en acción. Gracias.